Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejía al come galletas. Mide 12 centímetros de alto. Espero que te guste. Está sencillito, pero espero que te guste para un llaverito o algo así para el bolso. Y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que te suscribas a mi canal si te gusta tejer, y espero te gusten mis creaciones, y que me recomiendes con tus amistades que les encanta tejer, ¿ok? A continuación voy a dar la lista de materiales para hacer el come galletas. Hola, buena tarde. Disculpen que no he subido videos. Es que la verdad he estado enferma. Pero gracias por su paciencia. Debo un patrón. Es un come galletas de 10 centímetros de alto. Ay, perdónenme. Si estoy tosiendo mucho es porque sigo enferma, pero ya tengo que ponerme a trabajar. Espero que me salga de 10 centímetros de alto. Y vamos a necesitar estambre angorita o el que tú tengas, pero en tono azul, porque el come galletas es de este tono. Y voy a hacerle su galletita en tono café. Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Y vamos a usar unos ojitos que compré en Temu. Espero que sí me sirvan estos. Son de 1 centímetro de diámetro. Y vean, los ojitos están como en medio. Estos quedan fabulosos para este muñequito de 10 centímetros. Esto es 10 centímetros. Entonces vamos a ver si me sale. Voy a hacer lo mejor posible. Entonces necesito, no, y ¿saben qué? En vez de 3 milímetros, voy a usar el gancho de 2. Ay, perdón, de 2.5 milímetros. ¿Ok? Lo voy a cambiar para que me quede pequeñito. Entonces, voy a comenzar tejiendo las piernas. Ok, se me había olvidado que también necesitamos fieltro negro para la boquita. Y es que estoy viendo, no sé, si ponerle fieltro azul a los ojos, pero es que ¿saben qué? Tienen que ser circulares. Pero necesito ver. No, a ver, no, sí, ya se me ocurrió. Ok, entonces nada más fieltro negro y regreso. Ok, mire, ya quedó la piernita. Voy a poner una tablita o un cartoncito de 2.5 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, va a quedar curiosito. Vamos a hacer la pierna 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos
y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. La vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Voy a tejerlo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 18 puntos bajos, los tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4. Y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 14 puntos bajos. Vamos a poner el circulito. Y tejo de la vuelta 7 a la 10, punto por punto. Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 7 a la 10, la primera pierna se remata, la segunda no. Entonces, regresamos cuando tengan las dos piernitas. Ok, vamos a unir las piernitas en la vuelta 11. Vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me voy a la otra piernita. Y donde está el remate, ahí. ¿Ok? Y tenemos que tejer 14 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y me voy a la primer piernita y tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos da un total de 28 puntos bajos. Y miren, ya quedó. Ok, en la vuelta 12 vamos a tejer. Dejen, hago cuentas. Ok. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 4 veces. 3, 4, 5, 6 y un aumento.
Es que quería hacerlo un poquito más gordito. Bueno, vamos a ver. Y nos da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento 4 veces y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, miren, vamos a tejer de la vuelta 13 a la 18, punto por punto. Ok, marco. Todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 32 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 13 a la vuelta 18. Ok, está quedando bonito. Ternurita. Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta es que se está quedando bien chistoso. Mejor no me río. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 8 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regresamos. Ok, así. A ver si me da el tamaño, porque ya llevo que 7 centímetros, 8 centímetros. Entonces ya tengo que pensar en hacer la cabeza. Ay. Así. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ok. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el cuerpo. Ok, miren. Hasta aquí vamos como 7 centímetros. Entonces, para dejar los 3 centímetros para la cabecita. Entonces, lo tejo, remato dejando estambre para unir la cabecita y regresamos. Ok, miren, ya quedó el bracito. Ay, me está gustando. La ternurita. Vamos a hacer el brazo. Y para el brazo comenzamos con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dejen que voy por agua porque se me está resecando la garganta. Ok. Miren. De la vuelta 3 a la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 9 puntos bajos en cada vuelta y cierro con un punto deslizado. Ok, déjenlo marco. Ay, espérenme. Lo tejo, remato dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. Ok, entonces lo tejo y regreso. Así.
9 puntos bajos en cada vuelta. Y regreso de la vuelta 3 a la 10. Ok, miren, ya quedó. Voy a rellenar como hasta la vuelta 7. Lo demás no lo relleno, para que quede así bonito. Y lo voy a poner a un costado de cada lado. Y en la vuelta 2 del cuello para abajo, vamos a unir ahí el bracito. ¿Ok? Así lo coso y regresamos. Ay, ay, ay. Así. Ahí está. Y así hacen el siguiente bracito, del otro lado. Yo ya lo había hecho. Y entonces vamos a hacer la cabeza. Ok, vamos a hacer la cabeza. Y vamos a hacer esto. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2, subo con una cadena y tejo un aumento 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 3. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Ay, perdón, 6 veces. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24. Por si no me escucharon bien antes. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 5 y a las 7 vamos a tejer punto por punto. Subimos con una cadena y tejo 24 puntos bajos en cada vuelta. Y cada vuelta las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces lo tejo y regreso de la vuelta 5 a la 7. Ok, miren, hice hasta la vuelta 7, terminé la cabeza y no siento que le hizo falta una vuelta más. Vamos a hacer una vuelta más, la vuelta 8, punto por punto. ¿Ok? Es que queda como muy bajita la cabeza. Entonces siento que no queda. Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sirve que mido cómo quedó la cabecita con la boquita que le voy a poner. Ok, ya quedó y vamos a rematar dejando rematamos en corto porque dejé en el cuello
el hilo para unir. Entonces, rellenamos y voy a unir la cabeza punto por punto porque son 18 puntos bajos en el cuello y 18 en la cabeza, ¿ok? Ok, miren. El muñeco midió 12 centímetros. Bueno, casi lo logro. Entonces, voy a pegar, corté la boquita. Ay, lo que no me gusta es que según yo bajo fotos y no me pasan al iPad. Y no me pasan y entonces estoy a ciegas. Bueno, entonces, yo hice una media luna de 3.5 más o menos por 1.5 y la voy a pegar. ¿Ok? Y los ojitos los pueden hacer. Ay. Ahí está. Ok, miren. Los ojitos los pueden tejer, pero así. Busco, esperen, una foto. Ok, ya los tengo. Y entonces voy a ponerlo aquí el ojito. Es que están como chuecos. A ver, espérenme. En la vuelta 4 y 5, entre la 4 y la 5, voy a pegar los ojitos. A ver. Así. Ok. Y nada más los estoy pegando de tal manera que queden voladitos. Pero ustedes pueden hacer las bolitas con fieltro. Y nada más le pintan con un plumón el punto negro. Más o menos. ¿Ok? Y lo puedes cepillar el muñequito y ya te queda. Es que no me latió mucho la boca. Uy, ya pegó. ¿Ok? A ver. Tengo una idea, espérenme. Ok, sí me está saliendo la idea. Y vamos a hacer esto. Vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a partir de la segunda cadena subo con una, 8 cadenas. Y a partir de la segunda cadena tejo un punto bajo. Luego tejo 5 puntos dobles bajos, van con lazada. 2, 3, 4, 5 y un punto bajo. Y vamos a rematar. ¿Ok? Y vean. Cierro así. Y voy a hacer esto. Y vean.
más o menos queda el come galletas. Yo sé que me van a decir que no se parece, pero estos muñecos se me hacen muy complicados y luego pequeñitos. Se me hacen muy, muy complicados. Estos son como para un llavero. Y miren, lo estoy pegando. Así. Si tú usas un estambre más felpudito, te va a quedar hermoso. Así. Así. O si quieren, bueno, es que los ojitos si los hacen circulares van a quedar también mejor. O vamos a hacerlos así circulares. Y pego esto sobre los círculos. Ok, miren, creo que me gustó más con el ojito así. Entonces, vamos a hacer los ojitos. O bueno, el ojito que me falta. Y vamos a tomar el estambre en color blanco. Y hacemos 2 cadenas. Ay, espérenme. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Y son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Así. Ahí está. Y para hacer el elmo va a ser parecido, pero el cuerpo es diferente. Y en la vuelta 4, no, en la vuelta 3 hago punto por punto. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Así. Punto por punto. Ay, pues espero si les guste. Sé que no me quedan igualitos, pero lo intento. Es que hay personajes que sí prefiero mejor darles la vuelta porque no, todavía no me siento preparada. No, y pequeñitos me cuesta muchísimo más. Y vean, y en la vuelta 4 hago una cadena, 6 disminuciones y rematamos dejando estambre suficiente para cerrar el círculo. Antes de que cierres la vuelta, rellenas para que no te cueste trabajo. Ok. Miren. Así. Y vamos a rellenar. Es más, ¿puedo cortar el estambre? Ay. Así. Sé que cuesta un trabajo, pero así.
y cierro la vuelta. Entonces rematamos y cerramos el circulito este y regreso. Ok, miren, ya quedó y entonces lo voy a pegar. El ojo va a quedar aquí. Y le pongo un poquito aquí porque va pegado los dos ojitos. Más o menos, miren. Y entonces yo tengo estas bolitas sin adorno. Esos les ayudaría. Si no tienes, hazlo con fieltro. Tú ocupa lo que tengas a la mano. Y si no tienes fieltro, hazlo con foamy. También queda bien. Vean. ¿Ok? Y entonces ya quedó mi come galletas. Ay, perdón. Ay, iba a hablar, pero se me fue. Miren, ya quedó. Espero que te guste. Le hice su galletita. Es 2 cadenas, 6 puntos bajos. Y luego en la segunda vuelta son 6 aumentos. Es todo. No es gran cosa. ¿Ok? Espero que te guste. Gracias por tu paciencia. Yo sé que se ve medio raro, pero es que así está el cuerpo como medio raro. Y espero que te haya gustado y que compartas con tus personas favoritas que les encante tejer. Que este año que comiences te vaya súper. De una vez te deseo un feliz año y a ver si me sale el elmo, ¿ok? Entonces, midió 12 centímetros. Lo siento, no me quedó de 10, pero quedó de 12. Y tú le puedes hacer las modificaciones que quieras. Y creo que ya, ¿sale? Sigo aquí, nada más estoy un poco enferma. Y espero seguir subiendo más tutoriales mientras termino lo del año. ¿Ok? Te mando saludos y feliz año nuevo. Nos vemos.